Víctor Venegas, servidor. Víctor ¿Cómo nos Venegas. 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 ¿Cómo nos acomodamos? Pues, si quieres tú, donde quieras. ¿Acá? ¿Dónde te ¿Tú? quieres sentar? Yo hasta el fondo, ¿Y aquí, Pau? Sí, está bien ponerte en lo que diga. porque llega Pau, ¿no? Sí. Nada más es el No, verdad. pues, Estoy invitado. Sí, nada más, sí. Bien. Nos juntamos. Somos chiquitos. ¿Cómo fue la semana pasada? Nos embarramos. Embarramos. Hoy nos juntamos. También cerquita, ¿no? Sí, realmente sí. 2-3 calles nada más. ¿A poco? ¿En dónde estás? Tehuantepec, esquina con Monterrey. Ah, pues aquí. Sí. ¿Pero qué es un consultorio Un o un consultorio. hospital? Ah, ok. Gustas poner tus audífonos. Vamos a hacer la prueba de audio, por favor. Yo voy. Sí, por favor. Hola. ¿Qué tal, Chelis? ¿Cómo estás? Hola. No, no me gusta. Sí. Más grave. A ver. Hola. Hola. Pero a ver si Hola. tienes la voz. No, que te... Mosurón. Por favor. Hola, hola. 1, 2, 3. Ahí estamos. Gracias. Por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Si gusta subirlo un poquito para que esté más cómoda. Ahí. Hola, hola. Gracias. Está prendido el aire, pero Sí. Sí, pero es que hace un chorro de calor. Está tremendo. Cañón. yo no pude hacer video. No, porque vienes a las carreras. Me tocó correr. Corre. Estamos casi. Víctor Venegas, ¿verdad? Sí. Licenciado, ¿no? Sí. Tres. 3. Tres. Dos. Ya. Uno. Todavía no. Dije tres. Estamos en tres. A tres. Qué puntualitos vamos a entrar. Pues sí, igual Ana Paula te estaba pisando los talones, tu llama de talón. Pero ella venía de Polanco, ¿no? De Polanco. Sí.
Crúzate, hombre. No. ¿Estoy bien de altura? ¿Bien? Lanzo Facebook, ¿vale? ¿Esperamos? ¿O Sí, ya. esperamos? Ya, vamos con de lleno ya, de una vez. ¿Hay corte musical o no? No. Es un tema muy extenso, creo yo. Sí. Muy extenso y muchas dudas. Que ahorita nos tienen que aclarar. Estamos en Facebook. Ah, ya. Sí. No lo veo. Sí, aquí está. Lanzo entrada, ¿vale? Sí. Si quieres, tú empieza. Vamos en 3, 2, 1. Yeah, bienvenidos. ¿Por qué te ríes, mi Porque queridísima Isa Palafox? Gracias, bienvenido Pepe Toño. Pues, ¿por qué me río? Pues, porque hay que reírse siempre, ¿no? Hay que estar felices. Efectivamente. Ni modo que de venir toda No, triste y tienes todo, que no. venir siempre con tu sonrisa. Me encanta Eso es- sonreír así. Eso es todo. Y más porque estamos en el juego de la vida, una tarde más, ya saben, calurosa, rica, deliciosa, pero con todo el gusto de darles la bienvenida un martes. Un martes más. Y les vamos a compartir el teléfono 5584 1140 85 para que nos manden sus dudas, preguntas para el tema del día de hoy. ¿Qué tema tenemos hoy? El día de hoy, fisioterapia, mitos y realidades. La Ajá. verdad es que desde que empezamos a publicar cuál iba a ser este tema, pues hubo una muy buena respuesta, obviamente, porque hay todavía muchas dudas, muchas preguntas al respecto, gente que todavía no conoce realmente, hasta que de plano ya te tienes que encontrar en una situación donde tengas que acudir a un fisioterapeuta, es cuando lo hacen. Pero realmente, como todo, podemos prevenir con el caso Sí, de, y nos de la falta, fisioterapia. exacto, y nos falta presentar y darle la bienvenida a Ana Paula. Buenas tardes. Muy Qué buena gusto. tarde. Disculpen la tardanza, pero hay un tráfico tremendo. Eso no Sí. se dice, no pasa nada, tú entraste a tiempo. Exactamente. Tú tranquila. Pero- Eso es lo de Ay, Nadie menos. se dio cuenta. Nadie. Pero presentes, como siempre, aquí, con un tema como lo acaba de presentar Isa. Y ¿sabes qué? Que es un tema, las fisios es un tema, ¿eh? En los seguros es un tema. O sea, hay mucho, todo el mundo necesita. Y con nuestro Fisioterapia. invitado, el licenciado Víctor Víctor. Venegas. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por el espacio, por la oportunidad y con el gusto de estar aquí. Te con sacamos de ustedes. trabajar, pero Sí. pues ni modo, así es Bueno, esto. así es esto. Vamos a empezar. ¿Por qué no nos dices qué es la fisioterapia? Muy bien. La fisioterapia como tal es una rama del área de la salud, como tal. Es una especialidad de la rama de la salud y se encarga como tal de recuperar el movimiento en las personas. Esa es la finalidad de la fisioterapia. Como tal se ayuda de muchas herramientas, pero principalmente de medios físicos. En este caso, corrientes eléctricas, aire, frío, calor. Todo esto para recuperar movimiento de calidad, movimiento todo su rango, en este caso en las articulaciones. Esa es la principal finalidad de la fisioterapia, eso es la fisioterapia y muchas veces se confunde con algunas otras Hay por ahí que los quiroprácticos o Exactamente.
Los hueseros. Los hueseros. Los masajistas. por Los ejemplo. masajistas. Que ese es creo que el El peor tabú ¿no? por ahí. exactamente. Pero empecemos desde ahí. Finalmente la fisioterapia es una carrera universitaria de 4 años y de la cual también te puedes ir especializando. Entonces, no es lo mismo que a lo mejor otro tipo pues de alternativas, vamos a ponerlo así, donde no necesariamente hay una base médica, donde nada más es de medio conozco el sistema óseo y le trueno. Y ahí vemos, yo he conocido mucha gente lamentablemente que las lesionan peor, terminan peor. Entonces también hay que tener cuidado con esa parte y tener claros que la fisioterapia, sí, como bien dices, es una rama de la salud, donde sí hay un estudio detrás, un estudio universitario, justamente para que pues la gente no se equivoque, ¿no? Exactamente, justamente como siendo una rama de la salud, es independiente justamente a lo como es la medicina, como es la psicología, como es la estomatología, o sea, es justamente algo independiente por sí misma, puede valerse de sus herramientas, de su conocimiento para poder brindar una atención, no requiere justamente de ser médico para después especializarse en fisioterapia, sino por sí misma es una carrera independiente, justamente. No, y aparte qué importantes son las fisioterapias, porque creemos que con la operación quedamos ya al 100% y no. Viene la fisioterapia para que puedas recobrar la movilidad, para que llegues a estar lo más parecido o igual que como estabas anteriormente, ¿cierto? Justamente ahí también podemos partir del hecho de que la fisioterapia no nada más es después de la operación. No, también se necesita, no necesariamente Antes, después, claro. o incluso aunque no haya una lesión, muchas veces en la cuestión preventiva, Uh-huh. en prevención de lesiones, e incluso, por ejemplo, como lo estamos haciendo justamente ahorita, en la promoción de la salud, que muchas veces no se da esa atención como tal. Sí, vamos, por ahí dicen, no, más vale prevenir que Sí, aumentar. tienes que esperar a que no puedas caminar como para ir a una terapia, ¿no? No, es que nos da miedo. Yo creo que todos como seres humanos nos da miedo ir a ver, no sé, a un doctor y que nos diga algo malo. Entonces muchas veces postergamos y ya llegamos a un límite que, como tú dices, Pepe Toño, que no te puedes mover, que no puedes caminar. Entonces ya llegamos a un tema con una fisioterapia. Pero sí es cierto lo que dijo el doctor. O sea, muchas veces previene una cirugía el ir a una fisioterapia previa. Y más cuando tenemos actividad física, porque a veces, en mi caso como bailarina, por ejemplo, pues te esperas hasta que te caes o que realmente te generas alguna lesión, algún esguince, algo, para acudir a esta parte de la fisioterapia, pero no. Si eres bailarín, si vas incluso al gimnasio, si eres corredor, que a los corredores cuántos no te llegan, me imagino, con temas de rodilla. Sí. Entonces, cualquier actividad física que ejerzamos, también con la edad, pues obviamente los huesos se van descalcificando, ya el tema a lo mejor de principios de osteoporosis, no sé, o sea, esto es toda una gama integral que solamente un experto nos puede decir por dónde ir. Nos creemos también ¿cuál será la palabra? Evaluar. ¿No? ¿Verdad? Nos autoevaluamos y ya nada más me tomo una pastillita, me hago el vendaje, ¿no? Y ya me sentí bien y dale. Pero en 10 años, pues no sabemos a lo mejor si dejamos una lesión. Igual hay mucha gente que no te dice, es que hace 10 años me caí de sentón en una fiesta, o tuve un choque, pero pues no, pero nada más me pusieron un collarín y estoy bien. Pero ¿cuántas de esas lesiones años después Se complican? Sí, totalmente, pasa mucho en consulta que, por ejemplo, llegan y nos comentan, es que dormí chueco, es que me caí, y uno haciendo la evaluación, la exploración de sus antecedentes, muchas veces es personas que a lo mejor son sedentarias, que pasan mucho tiempo en una misma posición, que por el esfuerzo a lo mejor en sus empleos, en sus trabajos, tienen una carga muscular en las articulaciones, que a lo mejor ya tienen una lesión previa y justamente ya todo eso se desencadenó a raíz de ese dormir chueco, de esa caída, de ese golpe, de esa lesión, y yo siempre digo como la gota que derramó el vaso, Claro. de que todo eso que se acumuló. Una lesión no es de una sola causa, es de
todas las causas, porque es el contexto de los pacientes, es su entorno familiar, es su entorno cultural, es su entorno laboral, su entorno personal. Entonces, todo eso influye en lo que desencadena una lesión. ¿Y sabes qué veo yo mucho? O sea, bueno, me ha tocado ver qué cantidad de personas sufren de temas de rodilla. La rodilla es un tema, pero álgido. Es más, hasta en los seguros hoy en día es un tema súper revisado porque es el porcentaje de la población que tiene problemas de rodilla es altísimo. Es que nuestros Sí, piecitos es, cargan todo, ¿verdad? Y no los cuidamos. Fíjate, hoy estaba escuchando en el radio que decían que, usted me lo dirá, que un corredor, haz de cuenta, si tú vas caminando, tu pisada va al doble de tu peso normal. Pero si tú vas corriendo, va 3 veces. Si tú vas corriendo, son 7 veces tu peso. Imagínate lo que estás. Y entonces, con el tema de la rodilla, pues por eso hay tanto desgaste. Justamente es... Si tienen piecitos de lombriz, pero también la masa muscular es importante. El cuerpo es maravilloso, siempre va a trabajar en conjunto. Muchas veces no nada más es la rodilla. Muchas veces es la rodilla porque hay algo en el pie, o en la cadera, o en la espalda. Y justamente ahí es donde donde se manifiesta, a lo mejor en este caso la dolencia o la afectación, pero muchas veces justamente es, en este caso en el gesto deportivo, por ejemplo al caminar o al correr, influye el calzado, influye la técnica de correr, influye la superficie en la que corremos, y muchas veces no nos guiamos de los profesionales o de las personas para realizar ese mismo gesto. O sea, incluso hasta para estar sentados hay ciertas recomendaciones. Platícanos, ¿cómo debemos de Ponte derecha para sentarnos? empezar. ¿Cómo debemos de sentarnos? Como O sea, ¿tenemos que estar qué derechos? Justamente ahí vamos a partir del punto de que la mejor posición es la siguiente. Y esa es la fase como tal, no es adoptar una siguiente posición, no. La mejor posición es la siguiente. ¿A qué me refiero? Movimiento. La mejor posición es cambiar de posición. Podríamos pensar, y ahorita pasa mucho por ejemplo, que pasó de la pandemia con el home office, que ya muchos estamos atados a un asiento, ¿no? Prácticamente. Podríamos pensar que un asiento con los soportes ergonómicos en la zona lumbar, en los reposabrazos, en el cuello, incluso ahorita que ya hay sillas con todas las superficies, pudiera ser bueno. Pero, por ejemplo, comentaba un fisioterapeuta español que allá la fisioterapia también está a niveles totalmente avanzados. Nuestros escuchantes no lo van a poder notar, pero, por ejemplo, si apretamos nuestro dedo en un ritmo secuencial, no le vamos a hacer daño. Pero si lo dejamos apretado con nuestra propia mano, podemos ver cómo cambia de coloración. Y no estamos apretando de una forma excesiva, ni con unas pinzas, ni de una forma agresiva. Pero con un solo ligero apretón ya cambió de coloración. ¿Qué quiere decir? Cambió la circulación. Ahora esta misma presión la está ejerciendo a lo mejor el mismo asiento sobre nuestra espalda, sobre nuestras piernas. Pero pasa, ¿no? Qué buen ejemplo, Cuando uno está sentado mucho tiempo hasta te duele Se el cansa, codo, exactamente. te tienes que parar, estirar las piernas porque no puedes. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? El cuerpo está hecho para moverse. Entonces, si nosotros lo mantenemos en una posición estática, así sea la más ergonómica, se va a cansar. Entonces, lo que nos está pidiendo es movimiento. Podríamos estar a lo mejor ahí que ya por una regla establecida, lo mínimo de una posición mantenida debe ser 1 hora y media. Es decir, podríamos estar en la silla Y cada hora y media pararte. cada hora y media. Tal vez no pararnos porque muchas veces pasa también Sí, en los sí, empleos, ahí. no da Cambiar de chance posición. realmente. Pero cambiamos de posición, por ejemplo. Cambiamos hacia un costado, cambiamos hacia el otro costado, nos hacemos para enfrente, nos hacemos para atrás, nos desparramamos a lo mejor en la silla. Cuando y vas ya manejando, ¿no? un En el cambio de tráfico. posición, exactamente. Entonces realmente no lastiman las posiciones, llamémosle incómodas o chuecas. Lastima mantener esa posición por mucho tiempo, por muchos días, por muchos años, porque eso es a lo que nos dedicamos muchas veces. No nos dedicamos a eso en un solo momento, nos dedicamos toda nuestra vida. Entonces eso es lo que realmente lastima. O sea, ¿tú qué le sugieres a las personas que tienen que trabajar y estar sentados 8 horas? ¿Qué les sugerirías? ¿Que caminaran en la mañana, no sé, aunque sea 30 minutos? ¿O qué indicaciones les darías para que...? Muchas veces es difícil, ese es yo creo el mayor reto también como fisioterapeuta o como fisioterapeutas, aplicar o enseñar o promover que se activen físicamente nuestros pacientes, las personas,
cuando realmente no tienen o los recursos o el tiempo incluso. Entonces yo diría, hagan de su silla su gimnasio. Tienen un reposabrazos, muevan sus hombros para atrás, muevan su cuello hacia atrás, muevan O sea, la que puedes espalda, hacer como abdominales, como lagartijas así, ¿no? que exactamente, pues, hagan de su silla para iniciar su gimnasio, su cuerpo. Por ejemplo, muchas veces las posturas que adoptamos ahora con las computadoras, con el teléfono, con lo que escribimos, es hombros hacia enfrente, cabeza hacia abajo, espalda encogida. Entonces ya estamos apachurrados para enfrente. ¿Qué nos está pidiendo el cuerpo? Vámonos para atrás. Con los celulares, ¿no? Mi mamá el otro día me decía, ya con los celulares estamos así todo el tiempo. Todo. Entonces me dice mi mamá, dice, oye, por eso sale la papada, ¿eh? O sea, tú ponte... ¿Y entonces qué te vas a poner así? Y yo así de, no, papá, pero es real que son posturas que poco a poco también nos pueden ir formando como tal. Sí, y realmente en un momento hacerlo, vamos, lo hemos estado haciendo cuánto tiempo, desde que los celulares ahora ya son súper avanzados. No nos va a lastimar realmente, porque si nos lastimara ya de tan solo bajar la cabeza, ¡pam!, ya vendría como el dolorcito en el cuello, en la espalda. Lo que nos va a lastimar es hacer eso por mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando volvemos a lo que comentamos hace rato? De repente dormimos chueco y, ¡ay, es que dormí chueco! Sí, pero ya llevo cuántos años con el teléfono para acá abajo. Entonces, eso es lo que realmente se le echa uno la pasa culpa a lo mínimo, ¿no? a lo que acaba de No pasar, sabe pensar. exactamente. Y no, realmente hay un antecedente de posturas viciosas, de malos hábitos, de no hacer ejercicio, la alimentación, claro. Es lo que te iba a preguntar, la alimentación es indispensable. La hidratación, sobre todo. Podríamos decir que hasta la respiración. Yo, por ejemplo, ahora también con el tema del COVID, yo siempre aconsejo a mis pacientes, ¿cuántas veces al día escuchan su respiración? Yo le llamo, estamos en respiración automática, no la escuchamos. No. Y nuestros pulmones tienen una capacidad impresionante, tanto así que inhalamos, los llenamos totalmente y hasta como que se relaja, se descansa el cuerpo, se destensa. Entonces yo les sugiero al día al menos 1, 2, 3 veces y más en periodos de trabajo, respiren profundamente. El diafragma también es un músculo, también puede ser entrenado. Oye, y para dormir, Oxigenación. ¿qué posiciones no son buenas? ¿O cuáles no son recomendables o cuáles sí? Igual por regla ergonómica, en toda posición se puede dormir boca abajo, se puede dormir Porque de lado. muchos te dicen que boca abajo no. No lo recomiendan, pero sí hay formas, por ejemplo, de hacerlo cómodo. En este caso, la postura más cómoda, más ergonómica, es en posición fetal, de lado. Con ¿Eso una sería lo almohada- mejor? Eso ¿De sería qué lado? lo Una almohada entre las rodillas. Cualquiera de los dos es lo ideal. ¿Una Con almohada en medio de las piernas? Exactamente, en medio de las rodillas y en medio de los brazos, que ahora ya, por ejemplo, vienen unas almohadotas gigantes, sí, entonces sí, puede sí, abarcar desde los brazos hasta las O sea, rodillas. esa sería como una posición perfecta para dormir. Ergonómica cómoda, exactamente, porque descansan los hombros, porque muchas veces si la almohada cae el hombro sobre la cama, entonces jala la espalda y el choque de las rodillas una encima de la otra también es molesto. Entonces esa es la posición más cómoda para dormir. Y el tema de correr, o qué deportes son los que más te pueden desgastar una rodilla o... Influye, por ejemplo, en el caso de correr, Mucho, ¿no? la técnica, el calzado, la superficie donde corra la persona, porque también influye mucho si la persona ya es corredora constante, hace a lo mejor unas 15 carreras al año, a lo mejor nada más quiere correr porque a lo mejor en la empresa le invitaron a una carrera, o a lo mejor Bueno, por el si es mero por, gusto no, de... a ver, si es por una carrera no hay tanto problema, pero si es un Ironman... Pero como o- se te entrena, Pues sí, ¿no? exacto. Sí tiene Yo que haber un entrenamiento previo. Yo creo que hay un mayor riesgo en la persona que lo va a hacer ocasional que la que lo va a hacer ¿sí? a más tiempo. Claro. Sí, porque la que lo hace con más constancia, su cuerpo se va a ir adaptando, se va a ir entrenando. Oye, ¿y los futbolistas? Sí, Los futbolistas también ahí están. El deporte en presentes. general. las piernas. Por eso hay el médico del deporte, ¿no? Es ¿Cuál correcto. es la diferencia Ah, ahí dale. entre el fisioterapeuta normal, si la medicina del deporte es una rama aparte o es una especialización? Como tal es una especialización, pero del área médica, de los médicos generales se especializan en medicina del deporte y como tal justamente evalúan los gestos deportivos de todas las actividades deportivas que hay, de todos los deportes que hay y se encargan justamente de evaluar y de diagnosticar
las afectaciones que llega a haber en el deporte, que en este caso la mayoría son accidentes. Y ellos ya te lo mandarían a ti, te canalizarían dependiendo la lesión. Exactamente. Y ya te mandan con oficio. Si es una lesión que no requiera una intervención quirúrgica, que aún así con una intervención quirúrgica, claro que van a necesitar fisioterapia antes y después, ellos se encargan de diagnosticar y de prescribir el tratamiento como tal a seguir. Y a ver, entrando de lleno al tema, ¿cuáles son esos mitos? O sea, porque yo digo, voy con el fisioterapeuta, ¿no? Pero a lo mejor me empieza a dar unas tronadas que, no sé, ¿cómo tú, como especialista, determinas con lo que yo te diga, me duele la espalda, sin ver ningún estudio? No, pero tienes que ver. No, por eso, o sea, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el antecedente que tú tienes que tener de mi parte? ¿Nada más mi comentario o hay algunos estudios previos a que tú ya empieces a desarrollar tu trabajo? Justamente lo da esta misma independencia de la que nosotros nos valemos nuestra profesión, nos da la capacidad y el entrenamiento que llevamos a lo largo de la licenciatura para poder evaluar a nuestros pacientes y determinar si es necesario complementar con algún estudio radiológico, que yo creo que es totalmente lo ideal si sospechamos de que hay algo interno, algo que por supuesto no vemos. Nosotros partimos del hecho de que queremos que la persona, nuestro paciente, se mueva, de que en este caso a lo mejor quiera mover la espalda, quiera mover la rodilla, quiera mover el hombro, queremos que se mueva y muchas veces nos encontramos con inflamaciones, con golpes, con torceduras, con que a lo mejor se cayó, se golpeó, etc. Y nosotros nos hacemos uso de todos estos agentes físicos, de todas estas herramientas que tenemos, para ir acompañando el proceso de curación del propio cuerpo, para ir aliviando el dolor, para ir aliviando la inflamación, para disminuir todos estos procesos inflamatorios que hay en el cuerpo, y nosotros ir encaminando a nuestro paciente a que recupere su movimiento. ¿De qué? De la mano del ejercicio principalmente. En este caso a lo mejor si en consulta nos llegan con algo que nosotros sospechamos que requiere de algún otro estudio, es pertinente que nosotros nos valoramos de nuestros otros colegas del rama de la salud, los radiólogos, los ortopedistas, incluso para que nos ayuden a determinar si hay algo más específico para nosotros también hacer más específico nuestro tratamiento. Entonces sí es totalmente válido, es responsabilidad, por supuesto, del fisioterapeuta determinar que requiera un tipo más de un estudio más específico. Una fisioterapia se da en todas las extremidades del cuerpo, ¿cierto? Se puede dar en un brazo, en una pierna, en una rodilla, en un pie. Podremos hablar que nosotros principalmente atendemos ligamentos, tendones, músculos. Entonces, sí, prácticamente son las cuello, extremidades. Hombros, espalda, cadera, rodillas, tobillos, pies, prácticamente. O sea, con una fisioterapia, una persona que no camina puede llegar a caminar. Dependiendo del grado de lesión, pero sí es lo ideal es tratar de llevarlo al 100%. Claro, va de la mano de su diagnóstico, pero sí. Incluso ahorita la misma fisioterapia abarca el área infantil, abarca el área geriátrica, abarca el área neurológica, abarca el área, incluso ahorita dermatofuncional, en este aspecto del cuidado de la piel, por ejemplo, cuidado de cicatrices, el área piel. ¿Hay fisioterapias para eso? ¿Para el cuidado de cicatrices? Sí, totalmente, para que justamente la piel no quede con esa coloración, con esa cicatriz tan hipertrófica, le llamamos nosotros, que quede como abultadita, por así decirlo. Queloide, exactamente. Oye, ahorita acabas de tocar un tema muy interesante, que es las edades, ¿no? Porque obviamente, según la edad, pues el grado de lesión que podamos tener puede ser mayor o menor. Y normalmente cuando somos niños, dicen, ay, es de hule, no le pasa nada, ¿no? Pues se cayó, ay, sí, no pasa nada. Ay, mira, ya se cayó de las escaleras. Si no le duele, no pasa nada. ¿Qué tan importante es realmente, o sea, sí el atender en lesiones, que sabemos que que los niños, a lo mejor el grado de autosanación, o sea, el cuerpo a lo mejor reacciona más rápido al poder sanar por sí mismo. Pero
que tanto también como padres es bien importante el no dejar de lado ciertas lesiones que a lo mejor después en su adolescencia o ya de la adultez, o como bien dices, ya de viejitos, cuántos abuelitos también ahorita ya pues en silla de ruedas, ¿no? Tienen que estar pues porque ya a cierta edad se les complica mucho caminar y por mucho que uno les haga los ejercicios, ya hay una masa muscular que soporte y ya no hay forma de poder ayudarlos. Entonces, ¿cuál sería la prevención ahí desde la infancia? Desde la infancia lo principal, por ejemplo, lo primerito a atender a lo mejor, desde la pisada incluso. Okay. Porque por ahí dicen, es que yo de chiquito tenía el pie plano. Todos nacemos con el pie plano. Todos, absolutamente. O sea, ¿cómo tiene que ser específicamente la pisada? O sea, los dos pies de frente, derecho, o cómo sería una buena pisada? Es lo ideal, digamos que la teoría nos dice eso, pero realmente todos estamos chuecos, todos tenemos asimetrías, todos tenemos, Sí, claro, y va claro. en relación No hay cuerpo de, perfecto. exactamente va en relación del contexto que hemos desarrollado, exactamente todos tenemos una Dice pierna. Pepe Toño. Oye, es lo que Tenemos sí es cierto que sí una tenemos más chica. una pierna más larga que otra, un brazo más largo que otro, Sí. un pie más grande que otro. Y es totalmente normal. Un ojo más grande. Ah, ya lo confirmé. Una boobie más grande que otra también. Es totalmente normal, totalmente funcional, y volvemos al aspecto ¿Por de qué? que si no fuera funcional, en el momento en el que nace el niño o fuera consciente del dolor, empezaría, ay, me duele, y no, realmente no lo hace. ¿Por qué hay un pie más grande que otro, una pierna más grande que otra? ¿Cuál es la respuesta de eso? Diría yo, pues es que en sí el mero hecho de nacer es un milagro. Totalmente. Por todos los procesos Sí, que sí, sí, se dan. sí. Entonces el hecho de salir completo también es un milagro. Entonces, por 1 milímetro no hay como tal una razón específica. A lo mejor falta una hormona. Y a así lo son mejor- 10, y así son 10 y vamos. Sí, cargando. ya sí es algo más grande, sí ya requiere a lo mejor, pero incluso a lo mejor con esos 10, 20 centímetros, el cuerpo humano es impresionante y va a buscar la forma de adaptarse, va a buscar la forma de hacer lo que los demás hacen con lo que tiene. Y no le va a pasar factura, ya no le va a dar dolor, porque así va a aprender ese cuerpo a funcionar. Sí, Tal es el se va caso. modificando. Tan así que, por ejemplo, Usain Bolt, el corredor de las Olimpiadas con tantos premios, con tantas El que medallas. tiene piernas de... Casero. No, ¿De acero? es Pistorius. Usain Bolt. Porque el de piernas de acero ya lo dejaron participar en las Olimpiadas normales, o sea... Exactamente. Sí. En este caso, por ejemplo, Usain Bolt tiene algo que en la espalda se le conoce como escoliosis, que es decir, que la espalda la tiene desviada. ¿Qué le impidió ganarte esas medallas de oro? Nada. Es que no hay Absolutamente impedimento de nada. Obviamente Pues, llevó bueno. un entrenamiento, y en este caso a lo mejor es donde podría intervenir la fisioterapia. A lo mejor si en los niños hay alguna desviación, hay algún el pie plano que todavía persista, nosotros podemos entrar para ir adaptando ese cuerpo, para ir adaptando esa articulación a que pueda hacer lo mismo y llevar a ese 100% de su capacidad funcional. Entonces esa sería a lo mejor la prevención. Todo va encaminado al ejercicio, a que se mueva, para que ese adulto mayor no carezca a lo mejor de esa fuerza, de esa musculatura, porque incluso a partir de los 30 años, ya ni siquiera a los 65, que ya se le considera un adulto mayor, a partir de los 30 años empieza a haber una pérdida de masa muscular si no hay ejercicio. Entonces Así ahí no es. está hablando que hay que encaminar en cualquier edad, pero por supuesto a los niños que ellos son esponjas, a que hagan actividad física y lo mantengan por gusto, que le den gusto a la actividad física. Que se vuelva eso, ¿no? Un hábito. Un hábito de vida, porque como bien dices, no nada más cuando estás chavo, o muchos me han contado, ¿verdad? He visto por ahí, que dicen, no, ya cumplí 40, entonces ahora sí ya me Sí. voy a meter al gym, o sea, Sí. hasta los 40 años también. No, y quieren estar súper fit y todo, y para eso se necesita una disciplina ruda. Tiempo, claro. Y de atrás. No, es que tiene, como dice a ver, Lisa, empezar tiene que ser un cuando hábito llegan desde niñas niño. Desde niño que hagas deporte, que te fomentes a que estés haciendo deporte, la actividad que a ti te guste, pero que la hagas. Exacto. Sí, exactamente, e incluso a lo mejor a las personas que ya lo quieran adoptar como un hábito, que se acerquen a los especialistas, a un entrenador, a un preparador, a un fisioterapeuta, claro, para poderlos aconsejar y que Claro. no se lastimen, claramente. Entonces, sí, no hay edad, pero mientras más temprano se promueva la actividad física, el ejercicio, el moverse, es lo ideal.
No, ¿y qué tan qué tan importante es hacer ejercicio? No nomás para estar fit, para estar delgado, no. Porque de verdad, cuando tú tengas 70, 80 años, tu nivel de movilidad va a ir en base a cómo tú te comportaste en tu vida. Si fuiste muy sedentario, probablemente no te puedas ni mover. En cambio, si fuiste alguien que hiciste ejercicio, que bailaste, lo que sea, seguramente tendrás otra calidad de vida. Exactamente. En cuestión de peso, también se lo he comentado a mis pacientes, no es tanto el que a nosotros nos preocupe el que bajen de peso, porque volvemos a la comparativa. Un fisicoculturista con una musculatura que pesa 120, 130 kilos con unos 50 de altura, sigue siendo peso, pero sus articulaciones lo pueden cargar porque es músculo. Caso contrario, a lo mejor, de que si fuera una concentración de grasa, la concentración de grasa en el cuerpo promueve factores de inflamación en las articulaciones. Entonces, eso hace que se desgaste la articulación en sí, no tanto el peso, sino los factores que promueve de inflamación. Y ahí fíjate, tenemos una pregunta. Saludos a toda la gente que nos está viendo en vivo en Facebook. Oscar nos dice, vamos a reformular un poquito la pregunta, porque al final, Oscar, tienes que ir con el profesional para que te digan exactamente qué necesita. Pero bueno, no hay un diagnóstico, sufre mucho de las rodillas y que ahora su cadera también, se está deformando la cadera, así me lo está poniendo. ¿Qué tipo de terapia puede utilizar? ¿Qué tanto, si no nos trabajamos, si no nos vamos a revisar las rodillas, cuando ya sabemos que hay cierta actividad, que tengo a lo mejor una pisada chueca, que soy corredor, es que hay algo de Oscar, pues que ver cuáles son los antecedentes con el experto? Pero si no se trabajan las rodillas y no se las atienden, ¿qué tanto es este mito de que se te va recorriendo la lesión? Y que entonces sube la cadera, y que entonces sube a la espalda, y que entonces el cuello y ya acaba todo. ¿Sí? ¿Qué tanto eso no? Sí, como tal, es una realidad. Okay. O sea, sí pasa, porque volvemos al principio de que el cuerpo va a buscar hacer se va complicando, ¿no? Se va compensando, exactamente. Si no puede la rodilla, se lo voy a pasar la chamba a la cadera. Si no puede la cadera, vamos a compensar con la espalda, ayúdame. Entonces, sí es una realidad que muchas veces las lesiones se empiezan a sobrecargar, en este caso, en un principio, los músculos sobre todo, pero ya después se empieza a ver desgastes por desalineaciones. A lo mejor me duele la rodilla, empiezo a cargar más de un lado el peso. Entonces la carga empieza a ser más en el otro lado de la rodilla. Entonces incluso no es que se vaya siempre en escalerita, a lo mejor del tobillo a la rodilla, de la rodilla, no, incluso puede ser del lado contrario, porque muchas veces si un lado está lesionado empezamos a ocupar más el otro. Entonces en un inicio empieza más que nada muscularmente, pero ya después estamos hablando de años, empieza a pasar fractura en la articulación como tal. ¿Y a qué edad empezamos ya a perder músculo? Desde los 30 años, sin actividad física constante, pero por ejemplo ahí pasa mucho en los casos específicos de pacientes o personas que por sedentarismo, que por alguna afectación tienen que estar postrados. A la semana se empieza a perder el músculo, porque igual el cuerpo no va a gastar recursos, no va a gastar energía en un músculo grande, le lleva mucho. Entonces el cuerpo es sabio y empieza a hacer el músculo pequeño para que no le represente un gasto extra. A final de cuentas no se está ocupando, y es muchas veces lo que pasa en el caso, por ejemplo, del uso de las fajas para hacer cargas de peso. El cuerpo muchas veces, o la columna, lo interpreta como si alguien estuviera haciendo su trabajo, alguien me está cargando. Entonces, ¿qué hago con esos músculos? Los empiezo a debilitar, los hago chiquitos. Entonces, ¿no son buenas las fajas entonces? Son herramientas, y como toda herramienta se debe ocupar en cierto momento, en ciertas circunstancias. Sí, un ratito, no todo el día. Exactamente, exacto, cuando se vaya a hacer el esfuerzo. Y después, incluso también me ha tocado con pacientes, en el momento en el que vayas a hacer la carga de peso, la ocupas. En el momento a lo mejor que vas en el se ponen como esos cinturones, ¿no? Que se ponen como los cinturones. Y en las mujeres hay unas que son completas, o sea, que van de arriba y porque incluso según moldean hacia la cintura. Por ejemplo, muchas, eso es otro mito. Muchas colombianas o, no sé, venezolanas que viven en nuestro país, todo el tiempo traen, por ejemplo, una faja para moldearse. ¿Qué tan sano es eso? En cuestión estética,
remodela, por ejemplo, la distribución de la grasa, quedas ¿no? con, Y queda- con una cinturita de avispa, pero ¿qué tan sano es En para la cuestión salud, columna yo creo que y así para ponerte? En cuestión de salud, pues nunca va a ser lo recomendable. Lo ideal siempre va a ser promover el movimiento Claro. activo del músculo. O que solo las usen para entrenar. Exactamente, para entrenar o para el momento que quieren modelar el cuerpo y... bueno, Para la pari con, ay, no, Para qué la incómodo, entonces no puedes ni tomar ni nada, no, qué incómodo. Sí, entonces, como toda herramienta es de un momento muy específico. O sea, Ya. no siempre... Pero no son recomendables las fajas, o sea, eso de estar 8 horas con faja, No, porque muchas veces pasa que, ay, es que me la quito y siento que me duele, siento que estoy débil, siento que no puedo cargar. ¿Por qué? Porque la faja ya está haciendo ese trabajo. Entonces, estamos dependiendo de este instrumento cuando no, es algo que nos va a ayudar. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de los bastones, de los collarines, de las rodilleras. Todos estos instrumentos, todas estas herramientas nos ayudan en cierto momento, pero nada más, tiene que ser algo transitorio. A ver, ahí saludos, Anae Esteban, y saludos dice de parte de la familia California, le mando saludos. Gracias. Buena terapia en mis adultos mayores. Sí. qué bueno. O sea, si tú, este es un tema preventivo, pregunta. Si tú no tienes ningún tema en ninguna parte del cuerpo, por ejemplo, una persona de la tercera edad, aunque no necesite, es importante darse una terapia para que les den cierta movilidad de ciertos músculos o de ciertos ligamentos. Sí, totalmente podemos evaluar su entorno, a lo mejor doméstico. Puede ser que la persona, obviamente del envejecimiento que conlleva, ya no puede a lo mejor subir con la misma facilidad las escaleras, a lo mejor ya le cuesta un poquito más de trabajo cargar las bolsas del supermercado, a lo mejor a la hora de agacharse le duele. Entonces nosotros nos hacemos valer de muchas herramientas, desde la posición en la que puede hacer las cargas de peso, la distribución de su peso, fortalecer sus músculos. Nosotros en ese caso evaluamos no nada más a la persona, sino también su entorno, su contexto, lo que esa persona desea y a lo que se dedica. A lo mejor tiene que subir a lo mejor 4 pisos, es que ya no puedo. Entonces eso es a lo mejor también uno de los mitos que actualmente existen. Es que me lastimé, reposa, no muevas. Es que si te mueves vas a lastimar. ¿Y qué acabamos de decir? Que si no movemos ese músculo, ¿qué va a aprender? No se va a recuperar, exactamente. Y es algo que Pero incluso... mover de la forma guiada y correcta. Exactamente. Porque hay gente que dice, ay, en el gimnasio pasa muchísimo, ay, me lastimé, pues sigo cargando y hasta luego le ponen más peso y sale peor. Y sale, ¿verdad? Sí exactamente. tienen que ir con alguien que les diga exactamente. Pues sí, puedes seguir con el movimiento, pero para eso la fisio, ¿no? O sea, Sí. justo para eso es, para poder tener esos cambios correctos. Entonces, tus terapias van enfocadas a ejercicio, ¿no? Sí, Muy totalmente, bien. porque al fin la finalidad es el movimiento. Tenemos otras herramientas, como son los agentes físicos, para ir acompañando el proceso de Esa curación. de los del- choques del eléctricos tejido. es buenísima, yo ¿Cuál? amo. Te ponen unos Unos electrodos. Y descansas. y yo tuve un esguince, y entonces te ponen los electrodos y pues sí sientes ahí, bueno, a mí me encanta eso, los choquecitos, y el calofrío, todo eso. Es que la verdad la fisioterapia tiene, pues por algo existe, o sea, Claro. sí, todas las herramientas de las cuales se vale, pues obviamente tienen una función y sí son, ¿cuál es la palabra? Pues reconfortantes, sanadoras, ¿no? Porque pues sí son terapias que estás real acostadito y en el momento que son 20 minutos, media hora, dependiendo, ¿no? Sí. Y también obviamente te ayudan. Claro. ¿Y cuál sería la diferencia entre la fisioterapia y los masajes? Que también es otra parte, ¿no? O sea, Sí, pero como que el masaje es más relajante, ¿no? sí, pero vas a lo mejor con un fisioterapeuta y te quiere aplicar un masaje. ¿Es válido? ¿Cómo se aplica? ¿Y por qué? En este caso, justamente, siempre he dicho que un buen diagnóstico con un buen especialista puede hacer maravillas. Y obviamente con un buen especialista, con las herramientas. En este caso, el masaje es una herramienta de la que nosotros también disponemos dentro de nuestro arsenal para poder aliviar las dolencias de nuestros pacientes. Puede Pero haber no es el masaje caso... tailandés, perfecto. No. O con calambre. No se sube nada. Es un masaje No, yo para dije, recuperar los especifícanos, ¿no?
Esa era la duda. Esa era la duda, ese es el mito. O Sí, sea, bueno, sí. No, al rato, mañana su clínica, así, atiborrada, a tope. Justamente puede pasar, por ejemplo. Bueno, puedes poner una cabina y es una... Es Servicio Plus. un servicio plus, es correcto, VIP Plus, me parece muy bien. Todo se puede. Y en México todo se puede. Mientras cures, tú dale. Todo se puede. Dicen por ahí que la terapia se debe ajustar al paciente, no el paciente a la terapia. Entonces, hay que gente lo que pide. Sí, muy bien, muy bien. Como tal, el masaje es una herramienta más, es extra, pero justamente a lo mejor puede llegar un paciente que le tiene miedo a la corriente eléctrica y es válido. Entonces, en vez de modular su dolor con la corriente eléctrica, a lo mejor la inflamación, nos podemos hacer valer de las herramientas o de los beneficios que puede tener el masaje y hacer uso de ello. Entonces, también sin que sea todo pasivo, o sea, si la terapia es meramente camilla, ahí no es, porque la finalidad, volvemos, la fisioterapia es que se mueva el paciente. Claro, entonces, exacto. ¿cómo se va a mover Ejercicio. si nos aventamos ahí toda la sesión, todas las sesiones, todo su programa de sesiones en la camilla? Realmente, Ay, no. pues no, ahí no es. No tienes que caminar, tienes que pararte y pues, echarle ganitas. Sí, Saludos hacer ahí. ejercicios, ¿no? Saludos ahí. Movimientos y demás. Igma Etienne, Víctor es un gran profesional, me trató con el padecimiento del túnel campiano, que es acá del hombro, ¿verdad? De la muñeca. Ah, de la muñeca, pero no va desde el hombro. No, esa es Ese es Oye, y el famoso manguito rotador, ¿no? Ese es un tema que lo veo que mucha gente padece de eso. Sí, es también muy común, ¿no? es una afectación del hombro como tal, de un tendón de un músculo del hombro. Se le llama manguito porque son 4 músculos que componen para el movimiento del hombro. Y muchas veces por la forma incluso de los huesos del hombro se puede empezar a llegar a desgastar ese tendón. Pero en una operación te quitan el manguito rotador, no, te lo trabajan. No, muchas veces se empieza como a raspar, entonces esa liga se empieza como a desgastar. Entonces en las cirugías lo que hacen es como volver a engrapar ese pedacito que se empezó a desgastar, repararlo, o ya en casos muy extremos porque si se llega a romper totalmente, pues lo tienen que reparar totalmente. Y doctor, para prevenir un poco la osteoporosis más en la edad, ¿qué recomendaciones nos podría dar para tener un preventivo? ¿Qué comer, qué tomar, qué actividad hacer para tener? Porque sí es una realidad que Claro. arriba de los 50 hay mucha osteoporosis. Sí, totalmente, al igual que el músculo, no nada más se pierde músculo, se pierde también hueso y se pierden estos componentes porque también hay una pérdida de agua. Entonces, también todo parte desde la hidratación, desde la alimentación incluso. Es que podemos pensar, bueno, me tomo el calcio. Sí, pero no nada más hay calcio en los huesos, hay calcio en las articulaciones, en los tendones. Entonces, y para que se vaya exactamente al hueso a lo mejor que se está desgastando, no, el cuerpo no es tan sabio. O sea, por como para ejemplo, mandarlo. no. cuando tú te tomas una vitamina, Ujú. ¿el cuerpo dictamina dónde lo pone? No, ¿O lo cómo absorbe funciona? y lo distribuye a todo el cuerpo. Ah, y lo se va distribuye a ocupando todo. donde se agarre, por así Ok. decirlo. Ok. Entonces, para prevenir en este caso la osteopenia, que es antes de la osteoporosis, por ejemplo, como tal, que es ese pequeño desgaste que empieza a haber en el hueso. Hay un podcast que ya tuvimos de osteopenia y de osteoporosis. Ay, nunca he para estado que lo invitado. O sea, ustedes mencionan sus podcasts desde la semana pasada y yo no he estado en ninguno, oye. Pues de dónde Qué eres bárbaro. locutora entonces. Pues no lo sé, ¿Dónde andas? pues no lo sé, porque no he estado en ninguno de los programas. Búscalo en Qué Spotify, el juego de la vida. Ay, sí hay. Y seguro ahí estabas, no te acuerdas. No, Pero sí hay. no, porque en Si me osteoporosis acuerdo, no no estaba. pasa, ¿vale? No, pero ¿qué es importante? O sea, porque creemos que tomar, es un decir, mucha leche, eso me va a dar, o sea, no. ¿qué? Pero de chavito. ya Exacto, la leche ya- exacto, que, o sea, ya nos inflama, ¿no? Ya viene la lactosa y es otra complicación. ¿Qué alimentos o qué hay que comer para prevenir esto? Como tal, en el aspecto, por ejemplo, de la fisioterapia, ahí nosotros recomendaríamos o mandaremos a un nutriólogo, precisamente porque hay que evaluar los procesos de cada persona, si es hombre, si es mujer. En la mujer, por ejemplo, si hay cuestiones hormonales incluso, o sea, es ya un tema muy Que específico. sí, es un Y complejo. en nuestra área, la palabra clave aquí va a ser ejercicio, actividad física, movimiento.
las descargas de peso, los choques, los saltos, al momento, por ejemplo, de correr, fortalecen los huesos. Ese rebote, ese choque constante con los huesos, en vez de desgastarlos, los fortalece. Lo mismo pasa con el sol, digo, ya hoy es muy dañino, pero Un ratito. Un ratito. no te tumbes. Un bañito de sol. Pero solo en Cancún, ¿no? Oye, porque luego sacan hasta los propios bebés los sacan a tomar baños de sol. Actualmente me parece que ya no son tan recomendados Ya. por el alto índice de radiación que Claro, ya no se me aconseja. imagino. Además de que todos los nutrientes los reciben en la leche materna. Entonces, Y cuando no nos dan leche materna. ahí De ya las te- fórmulas. ¿no? Hay Porque yo fórmulas viví ya de muy calostro nada específicas. más. Y después me dieron fórmula y luego eso. ¿Eso se complementa con la fórmula? Sí, ya actualmente ya las fórmulas están muy avanzadas, depende también los meses, ya ni siquiera los años del bebé, no, ya va por meses, por etapas, por si el bebé es intolerante a ciertos ingredientes, o sea, ya hay una Ya variedad hay una variedad increíble. de fórmulas, sí. ¿Y qué parte del cuerpo es la más, diríamos, que está en mayor riesgo de que pudiera ser mal manipulada? La columna vertebral, el cuello, sobre todo porque pues ya ha pasado, en el caso por ejemplo de la manipulación quiropráctica en el cuello, ha dejado con parálisis a algunas personas. El cuello. Sí, Del cuello, por porque eso decía de los jalones, porque muchas veces yo he visto en videos Como- que les jalan el cuello y pues, no sé qué tan bueno sea. las- Uno solito, ¿no? Luego agarra y... Oye, cuando uno duerme en choque, ¿nunca les ha pasado que duerme en choque y amanece y no se puede ni mover Sí, así? que truena. ¿Qué haces para en ese caso? La mayoría de esas veces es muscular. El calor, por ejemplo, que es uno de los agentes físicos que ocupamos, relaja el músculo. O sea, nos Entonces, tendríamos que podemos poner una ocupar bolsita de calor o algo así. No propiamente en esta parte delantera del cuello, porque ahí pasan arterias y venas importantes. Entonces, el calor en arterias y venas cambia su forma, las hace más grandes o más pequeñas. Entonces, ahí no es recomendable, pero sí en la parte como del cuello hacia el hombro, que es músculo como tal, ahí sí es recomendable. Y por supuesto, si no, vayan a su fisioterapeuta de confianza. Pero la manipulación en el cuello, sobre todo porque las vértebras ahí son más pequeñas y ahí pasan las arterias que van hacia el cerebro. Entonces, hacer una manipulación ahí que conlleve un esfuerzo, una ruptura de estas arterias, es la parte inicial de toda la columna. Entonces, si fuera a lo mejor que ahí es muy difícil porque las vértebras son muy grandes, una manipulación muy agresiva a la altura, por ejemplo, de la columna, la parálisis va a ser de ese nivel para abajo. Entonces, si hablamos del cuello para abajo, pues es todo. Entonces, ahí es donde es más complicado que se haga una manipulación, más riesgosa. Oye, ¿qué parte del cuerpo es lo más difícil de rehabilitar? Es Buenísima interesante. pregunta. Es una buena pregunta. Porque ¿Qué parte del ¿Cuál? Pues depende de la lesión también, ¿no? Claro, Depende tienes de la tiene toda la lesión. razón. pero ¿cuál Yo diría te has el dificultado piso menos? pélvico, porque incluso hay una especialización. No, y hay una operación, muchas. Hay una operación, por muchas se ejemplo, tienen que en operar. embarazadas, en personas con incontinencia. Es complicado porque lleva una medicación E incómodo, ¿no? e incómodo, exactamente. Tanto el paciente pues tiene que estar expuesto, tanto porque ahí también se puede aplicar electroterapia. Entonces, es incómodo para el paciente y muchas veces no van cuando en medida preventiva, sino ya cuando el problema es un poquito más. Pero realmente, bueno, es lo que yo tengo entendido. Tú puedes tener un piso pélvico fuerte si tú tienes un hábito de ejercicio de la vida. Exactamente. O sea, si Isa ha bailado toda la vida, no va a sufrir. Le llamamos, por Esperemos, ejemplo, esperemos Es que un no. piso intercerámico. No, oye, es que yo sí conozco muchas personas de verdad que tienen una incomodidad tremenda porque pues, tienen, o sea, desde incontinencia y todo eso, ¿no? Y es que volvemos también al hecho de que cuánto tiempo pasamos sentados. O sea, influyen infinidad de cosas, de embarazos, en el caso, por ejemplo, de las mujeres y algún traumatismo, algún golpe. O sea, influyen muchísimas cosas, entonces sí es importante mejor la prevención totalmente. Como todo. ¿Y qué tan caro es acudir contigo? Ya llegaste al Al meollo punto del asunto. del asunto. ¿Qué tan caro? ¿Dónde está tu clínica? ¿Dónde está ¿Dónde tu te clínica? buscamos? ¿Qué A hacemos? ver,
Realmente es ¿Cuánto cuesta una accesible. consulta? Hace una de consulta valoración, la primera. 650, en este caso, que Súper bien. es un superprecio porque nosotros lo compramos, por ejemplo, en el seguro y hay una consulta de fisioterapia está en 1200. O sea, realmente es muy accesible. Y partimos del hecho de que, por supuesto, no somos ni quiroprácticos, no somos masajistas. O sea, realmente da para que a lo mejor pudiéramos ofertar otros precios. Pero aquí, principalmente, queremos, por supuesto, que haya esa accesibilidad para nuestros potenciales pacientes, que nuestros pacientes actuales puedan continuar con su tratamiento, porque esa es también el reto de la fisioterapia, es un acompañamiento, no nada más es una cuestión de tomes esto y nos vemos en un mes, y ni siquiera muchas veces la cuestión, por ejemplo, médica, en consulta general, los vuelven a ver, muchas veces toma tu tratamiento y toma tu constancia, es algo de no solo una vez. Entonces nosotros buscamos, por ejemplo, que sea accesible a las personas para que justamente puedan tener un tratamiento completo. Y como mencionaste desde un principio, ¿no? Aunque lo terminen el tratamiento y si ya se sienten bien, pues acudir constantemente Dar un Ah, un tema seguimiento. darle preventivo. mantenimiento, ¿no? Exactamente. Claro. Pasa mucho en que llegan por ciertas lesiones y de repente llegan por otras, ¿no? Pero justamente porque ya tienen esa confianza de que van a acudir con una ¿Y sabes qué especialista. pasa? Que en el tema de los seguros sí hay un límite de terapias anuales. No es como que yo pueda dar 500, no. O sea, hay un límite dependiendo del padecimiento, dependiendo del tratamiento. Entonces, sí hay que cuidar todo eso. Sí, sí, totalmente. Es evaluar también a nuestros pacientes. Hay pacientes que a lo mejor con una sesión sí ya quedó y excelente también por él, porque la idea es, yo siempre lo he dicho, que menos estén ahí, mejor para ellos. Claro. Porque es Pues mejor como que cualquier ellos nos terapia. recomienden. Sí, exactamente. Pero pues también estar de la forma correcta y sí atendernos. Aunque sea una antes de que pase constancia, una algo. disciplina, un Ah, hábito, o sea, todo. con ya la no persona llegar con el adecuada, dolor. ¿no? Claro. A ver, danos un Doctor, resumen así doctor. de lo que, como comentaste, ¿no? Si es una camilla, nada más donde vas a estar acostado, no es el No, lugar. ahí no es, amigos, dense cuenta. Exacto. Sí, busquen que su terapeuta o su especialista promueva el movimiento a sus actividades, que ajuste las terapias. No es receta de cocina, de te voy a poner los toques, el calor, Si se avienta esa misma receta 10 sesiones, ahí no es. Ahí lo es. Tenemos que ir ajustando a nuestros pacientes, ir acompañando, porque incluso en la fisioterapia es un 70-30, 70 responsabilidad del paciente, ni siquiera del fisioterapeuta, porque más allá de que puedan estar ahí 1 hora 45 minutos en mi consultorio, van a estar otras 23 horas haciendo sus actividades, y ahí es donde de verdad aplica la terapia. Te Exacto. voy a mandar ciertas recomendaciones, ciertos consejos para a lo mejor tu postura, para que no se siga promoviendo daño, porque aún con esa hora, esos 45 minutos, no es suficiente la terapia, y tampoco vamos a hacer que estén ahí diario las 3, 4, 5 horas. Entonces 70% es responsabilidad de nuestros pacientes, 30% es responsabilidad nuestra. Promover mucho el ir al ejercicio, no es receta de cocina, ir buscando la manera en la que el paciente también se ajuste. Nosotros nos ajustemos a nuestro paciente. Si me dice no tolero el calor, o por ejemplo ahorita que el calor está tremendo, hacernos valer de otras herramientas. Nosotros vamos a ingeniarnos, tenemos una creatividad enorme para buscar las herramientas para que ellos alcancen ese 100% de su potencial en el movimiento. Muy bien. Saludos aquí a Gabriel Venegas. Dice, muy inteligente, doctor, felicidades. Lisette Venegas dice, la fisioterapia, así como la terapia psicológica, tiene que ser una canasta básica. Completamente de acuerdo. Y saludos sin venes. Qué información tan completa, doctor. Muchas gracias. Pues, ¿dónde te encontramos? Ya vimos que aquí a lo mejor ya vas a No, ya éxito total, éxito Yo voy total. a sacarle un descuento, ¿no? Sí, claro. Para los que nos están Los viendo que digan, ahorita. si van del juego de la vida, si van del juego Sí, de la vida, puede. ¿qué? No, sí, claro, totalmente. Un premiecito. Pues para aquellos que vayan recomendados aquí, por supuesto, del programa,
van a obtener ahí un descuento en nuestra sesión de valoración y también en nuestros paquetes, que va a ser aproximadamente unos 200 pesos. Pero ¿dónde te Buenísimo. encontramos? Pues nosotros estamos ubicados aquí en Tehuantepec, esquina con Monterrey. No, pues hombre, Cerquita. ya podemos irnos a echar los taquitos y todo. Tus redes, algún teléfono donde te quieran contactar. Nos pueden contactar al 55 18 92 02 46. Perfecto, pues qué gusto, ¿verdad? Gustazo Muy completo, y- la verdad es que es muy muy buena padre. información. A ustedes. Un tema buenísimo, como siempre, ya saben, son los mejores aquí en el Juego de la Vida. Así es, muchachos. Pues muchísimas gracias, Ana Pau, Pepe Toño. Aquí estamos Aquí estamos. y aquí estaremos. Gracias. Gracias Y y pues seguiremos. Martes. nos vemos la ¿Y en qué próxima. redes nos metemos? En el juego de la vida. Radio. En Instagram y en Facebook también. Ahí estamos en Hora de Brillar Creatividad, donde tienen la información de los dos programas. Así Un es. gustazo, chicos, esta tarde del Juego de la Vida. Muchas gracias. Nos vemos. Oigan, muchachos, Qué bueno. las danzo por toda mi coche, por favor. Yo no voy a comer esto. Tengo aquí para repartir. No, Nos regalas una foto. nos sentamos aquí así. Así es, Jenny. Pues muchas gracias, doctor. No, de qué a ustedes. Muy Muchísimas interesante, gracias. como siempre. Estuvo muy padre. Muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Te estamos visitando. Les suplico Sí, que las claro que yo no sí. me las voy a comer. No, es que son las de la doctora. No, Por favor. no me las voy a sumar yo a todas. No. Ah, perfecto. Siempre les digo, Muchas cuando gracias. quieran, no cuando necesiten, No, porque claro, cuando doctor, necesiten muchas es gracias. yo. Muchas gracias. Cuando quieramos, sí. Ya vamos a ir a visitar. Sí, claro que sí. Un gusto. Igualmente, nos vemos pronto. Muchas Mucho gracias. Que le gusto. vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, qué gusto. Hasta luego, que esté bien. Que no mucho tráfico, ¿no? Camión. Me tocó mucho tráfico y mucho calor. Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa.